Lo has mencionado, Rafael Acarrá, y siempre me fascinó esos italianos del show business que de alguna manera acababan en España y la rompían. Mm. Esto, no, a la inversa, no sé, nunca, yo creo que no se ha producido, ni Es mucho menos, muy, ¿verdad? Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es tu teoría? Rafael mira, Acarrá, Eros Ramazzotti, claro, yo qué sé, Laura Pausini, en fin, a lo mejor es todo lo más Tiziano Ferro, pasteleo. sí, sí, Tiziano Ferro, un ahí de claro, rojo claro. relativo. Sí, sí. A ver, yo creo que sí, es verdad que al revés era mucho más improbable que pasara. Sí Sí. que hubo, por ejemplo, una actriz española que luego me di cuenta aquí, que no la conocía nadie aquí, que se llama Natalia Estrada, que se hizo muy famosa en La, Ajá, la única que te he dicho, prácticamente no recuerdo una, era la única que podía pensar, porque además era además en los 90 y esto había ahí un rollito Mediaset ahí raro, porque ella era total. como chica Telecinco y entonces entiendo que eso hizo la Sí, transición. Probablemente se casaría con algún italiano o algo, que ya lo estoy viendo se venir, casó seguro, ¿no? con Mastrotta, que era un actor, bastante, un personaje televisivo bastante conocido en este Mm, momento. ok. Y entonces, y ella obviamente era Sí. guapísima y simpatiquísima, entonces Ajá. la pusieron ahí y era un poco la vedette, la que Mm, hacía como eh, la simpática, pero tampoco le daban papeles ya, bastante ya, ya. importantes. Esa figura de vedette ahí, un poco casposilla, ¿no? Sin ofender. Casposilla, pero y Muy quita poco. telecinquera, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, En fin. eso era la televisión de los años 90, era Hostias. todo así, era todo así. Era. Sí, 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 sí. Sí, sí, en Pero fin. sí que es verdad que al revés, en ese sentido quizás es verdad lo que te decía antes de que a pesar de que somos primos, en Sí. realidad la cultura italiana tiene muy poco de latino en realidad. O sea, por ejemplo, no solemos escuchar, ahora, por ejemplo, ya empieza un poco a diversificarse la cosa con Nati Ujú, Peluso, Rosalía, ujú. el auge ¿no? Sí. del trap El también. trap, el reggaetón. Ujú, ujú. Claro, pero antes eran o los iconos tipo Julio Iglesias, ¿sabes? Esos amantes Sí, de sí, sí. otros tiempos, Correcto. pero en general ACRG y poco más, o sea, Ok. no conocíamos mucho. Y yo creo que también el tema es que tiene que ver con algo quizás histórico, que Ujú. de hecho, cuando la Cara se fue ahí a vivir a España, Sí. eran los años 70, Ok. entonces tampoco, o sea, imagínate, todavía estaba Franco. Y yo creo que lo que ella hizo en este sentido es enseñar otra manera de ser libre. De Sí. repente Sí, sí, venía sí. de un país que no estaba viviendo la misma situación aquí Ujú. y ella de repente era, vale, bailamos, cantamos, te enseño el ombligo, vamos, Exacto. hablo de Sí, sí. tener sexo, ¿sabes? Es como, Mm, wow. Y yo creo que mítica. fue un poco eso, fue Ajá. enamorarse un poco de la idea de libertad Ujú. que venía de Italia en ese momento, porque también en los años 70-80 fue un poco el auge también de Italia, o sea, vivimos como un boom económico bastante importante, y Ujú. entonces Italia estaba vista como un país de oportunidades, Mm. aquí pasan cosas, aquí hay cantante, de hecho, yo me acuerdo que con respecto a Eurovisión, por ejemplo, Ajá. Toto Cutugno ganó una Eurovisión, Toto Cutugno, que fue en Ajá. plan, Ajá. ¿what? Pero Gigliola Cinquetti, o sea, eran como personajes muy típicos, muy italianos, Ujú. pero por alguna razón se hicieron, o sea, trascendieron. Sí. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, no tanto con qué guay somos los italianos, sino también con el hecho de que en España está viviendo una época muy de represión cultural Ajá. y que hayan venido esos personajes desde fuera Sí. daba como un aire más de vamos a jugar, vamos a Ser desfollarnos. libres, a estar más abiertos. Cierto Exactamente que en eso. 60, 70 sobre todo, Italia, en lo que vuelvo a lo mismo, el mundo del espectáculo, show business, sí que tiene un boom, tanto en lo que a música se refiere, ¿no? Con tantos autores que en todo el mundo hispano, ya no solo en España, sino también en Latinoamérica, todavía hoy se les recuerda, y también en el mundo del cine. A mí me gusta mucho el cine y sí que es cierto que Italia es potencia en todos esos años, Sí, ¿no? Con tantos, yo que
sé, te podremos mencionar aquí a, por supuesto, Sofía Loren, todo el mundo conoce a lo que actriz se refiere, pero Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Pasolini, en fin, verdaderos tipos que además tienen un estilo tan propio que se convierte en el cinema verita, pero en el cine italiano en sí tiene una identidad. Y esto da la sensación que a partir de los 80 como que cae en desgracia, y a día de hoy, pues es que, no sé, Sorrentino es el único así que puedo mencionar de persona reputada en el mundo del espectáculo en general, el cine en particular, y en lo que a música se refiere, mucho menos también. Sí, totalmente. Es un componente, entonces, no lo sabía, esto es económico. O sea, Italia experimenta ese auge y luego hay una caída, porque en los 80 sé que hay muchas... Sí, Ajá. económico creo, por un lado, y por otro lado político seguramente. O sea, imagínate que coincide muchísimo con la subida al poder también de Berlusconi. Forza Y todo Italia, lo ¿no? que Sí. es Forza Italia, Telecinco, Mediaset, Uh-huh. y eso manchó todo lo que era un poco la cultura. De repente se convirtió todo mucho más en mainstream, mucho más comercial, Sí. mucho... mira, todas las películas que se hacían en los años 90 de comedia eran muy comedia de cliché, de lugares comunes, Uh-huh. muy sexista, muy machista, muy de el clásico tío italiano calvo de 45 años con la barriga y que Sí. nunca se sabe cómo, pero acaba con la modelo, era muy aspiracional Fresquísimo. en ese sentido, o sea, Ajá. porque se reconocía que el italiano se tenía que reflejarse en eso, ¿no? O sea, Uh-huh. yo soy el calvito con la barriga y poco más, Ajá. pero puedo llegar a salir con tías buenísimas. ¿Por qué? Porque estaba Berlusconi, que Claro. fundamentalmente era eso.